Mateo capítulo 6. Vamos a comenzar ahí. Y vamos a leer juntos el versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Lo leemos juntos, dice Mateo 6:25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahora vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34. ¿Ya lo encontramos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aunque son versículos distintos en su esencia y en el contexto, ambos enfocan el problema, si lo puedo decir así, el enfoque hacia un aspecto, y es sobre el afán. Jesús en varias ocasiones mencionó y habló acerca de estar afanados. Pablo también habló sobre el afán que puede venir en nuestras vidas. Pero debemos entender, hermanos, que aun como nosotros, seres humanos que tienen luchas, que tienen cargas, es normal que nos sintamos en ciertas ocasiones preocupados, nos sintamos afanados por el hecho de hacer o no hacer o lograr y tantas cosas. Pero cuando nosotros vemos que Jesús habla acerca del afán, tenemos que entender, hermanos, que la palabra que Jesús utiliza en el griego afán, que es merinao, se refiere a los pensamientos en la mente que generan un pesar o incluso pueden generar en la mente desgracia. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando Jesús dice no os afanéis, está hablando sobre la lucha que va a haber en la mente del ser humano. El estar afanados no se refiere a simplemente pensar, decir, bueno, es que para no estar afanados no tenemos que pensar. No, no se refiere a eso. Vivir sin afán no significa que no vamos a pensar en nada, no vamos a visualizar, no vamos a tratar de prever. No. El afán no se refiere a que el pensamiento es malo. El afán se refiere a que en la mente los pensamientos que se generan un pesar y hasta cierto punto llevan a la mente a una idea de desgracia. Eso es lo que ocurre con el afán. Cuando Jesús menciona acerca del afán, y aquí nos va a ayudar el contexto, tenemos que entender que el pueblo de Israel estaba pasando por situaciones difíciles. Recordemos que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo, estaba siendo prisionero, por decirlo así, del pueblo romano, de tal manera que los impuestos eran altos, de tal manera que había injusticia para con todos ellos, y en su día a día pasaban cosas que les hacían pensar y dudar de lo que iba a pasar al otro día. Recordemos que aún la economía para el pueblo de Israel no era algo tan rico como tal. Eran contados los que tenían poder adquisitivo. Por esa razón, cuando Jesús empieza hablando acerca del afán, no se refería a que la gente no trabajara o no buscara el sustento, sino a cómo vivían su vida. Veían la vida con pesimismo. Veían su día a día de una manera en la cual en su mente lo único que ocurría era desgracia.
Por esa razón ellos esperaban urgentemente que el Mesías apareciera para que los libertara y los llevara en una forma de prosperidad. Era difícil. Recordemos que hasta cierto punto no solamente era la situación económica, social o política, sino también la religiosa. Porque ellos, si deseaban acercarse a Dios, tenían que buscar un corderito, tenían que ir y dar una ofrenda a la iglesia, y parecería que todo eso era imposible. Más aparte, los fariseos añadiendo reglas, añadiendo estatutos y queriendo que el pueblo de Israel lograra objetivos humanistas. Era difícil. Jesús aparece y dice: no os afanéis. La palabra afán, repito, significa que en la mente se generan ideas y pensamientos que llevan a un pesar o incluso visualizan una desgracia. ¿Por qué cree que la multitud seguía a Jesús? ¿Les daba de comer? Pero sus palabras eran tan llenas de compasión y amor que en medio del sufrimiento que estaban sufriendo, las palabras de Cristo eran como un bálsamo al corazón. Era algo que aliviaba, era algo que les gustaba. Porque aunque decía cosas que aparentemente eran diferentes o contrarias a la lógica, sus pensamientos, sus palabras, sus milagros traían consuelo y fortaleza. Pero quiero que entienda que cuando Jesús dice no os afanéis, no lo está diciendo simplemente porque sí, solamente para calmar el momento. Cuando Jesús les dice no os afanéis, estaba dando a entender, y para nosotros es comprender, que el afán genera en nuestra mente ideas, pensamientos que se desbordan en una duda constante que lleva a la ansiedad y preocupación. Ese es el afán. Y en esta tarde, hermanos, quiero hablar acerca del peligro de vivir afanados. Pero antes de continuar, vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Te ruego, Señor, que sigas obrando y que tu palabra, Señor, siga siendo directa a nuestras vidas. Gracias porque podemos ver, Señor, que en tu palabra te preocupa, Señor, aun cuando a lo mejor no nacíamos nosotros, pero en tu mente estábamos, Señor. Y tu palabra, Señor, es suficiente para traer descanso a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea aquel que nos siga dirigiendo, amado Padre. Gracias por amarnos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. El afán genera en nuestra mente ideas, pensamientos que desbordan en una idea y en una duda constante que llevan a la ansiedad y la preocupación. Jesús no estaba invitando a la multitud a que vivieran despreocupadamente o que no pensaran o que vivieran de manera insensible. Eso incluso iría en contra de su propia palabra. La misma Biblia nos habla acerca de proveer, acerca de trabajar. Y esto muchas veces ha generado en el pueblo de Dios una idea equivocada de lo que significa vivir afanados. Regularmente tenemos la idea de que afán se refiere a no trabajar mucho, a no esforzarse, a no hacer, cuando en realidad el enfoque no es ese. Jesús nos hace ver, y a través de la palabra de Dios, a través de los apóstoles, nos hace ver que el trabajo, el esfuerzo es algo que Dios ha dado. Pero a vivir afanado no es algo que Dios desee para sus hijos. Dios lo que desea es que la mente y corazón de sus hijos descansen en la persona de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Una vez más, ahí en Mateo capítulo 6, fíjese cómo Jesús, después de decirles que no están afanados, ¿cómo empieza el versículo 26, hermanos?
Fíjense qué interesante la forma en cómo Jesús, después de hablarles que no vivan afanados, los lleva a que puedan ver quién es el que cuida de la creación, llevándolos a Dios, al Padre. Sigue hablando de los lirios del campo, sigue hablando de nuestra propia estatura, llevándolos a quién es el que sostiene. Hermanos, Dios desea que nuestra mente y nuestro corazón descanse en la persona de Dios, comprendiendo que es Dios quien sustenta todas las cosas y quien retribuye según nuestras obras. Por esa razón, no es pecado decir trabajar, esforzarse. Dios es el que retribuye, Dios es el que bendice lo que hacemos. Amén. Dios lo bendice. Dios es el que retribuye. Pero cuando usted y yo, hermanos, vamos a profundizar en la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que el afán no solamente afecta en nuestra dependencia de Dios o en la confianza, sino que el afán va más allá. La verdad es que el afán trae un daño aún más grande que afecta el corazón del ser humano. Lo hunde cada vez más en desesperación, ansiedad, y donde muchas veces pareciera que es imposible salir. Miren, hermanos, el afán lleva al corazón del ser humano a vivir de una manera en que insensibiliza su corazón. Regresemos a Lucas capítulo 21, por favor. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y ya estamos en el 34. Amén. Fíjese, el contexto de Lucas 21 es la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. Ese es el contexto de Lucas capítulo 21. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver Lucas capítulo 21, la venida del Hijo de Dios, con el afán? Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de ¿qué? Los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, hablando de su venida. ¿Qué tiene que ver la venida de Cristo con el afán? Quiero que entendamos, hermanos, y una vez más recordar que el propósito por el cual Dios nos ha creado va más allá que simplemente decir creación de Dios. Fuimos creados para traer la honra y la gloria a Dios, y significa que Dios anhela y desea que nuestra vida pueda reflejar su obra. El afán, hermanos, imposibilita que Dios trabaje en nuestros corazones, insensibiliza nuestro corazón. Dice, mirad también por vosotros mismos que a vuestros corazones no se carguen de ¿qué? Glotonería y embriaguez. Curiosamente, esta palabra, glotonería, ¿a qué lo tomamos en cuenta, hermanos? ¿Por qué se me quedan viendo así, hermanos? No, en el original la palabra glotonería no se refiere a comer mucho o alguien comelón. La palabra en el griego glotonería viene del griego kraipale y se traduce como libertinaje, glotonería o disipación. Tenemos que entender la esencia de esta palabra, porque en su esencia la glotonería va más allá que simplemente decir comer mucho. Lo tiene a un libertinaje o a una idea de libertad sin límites. Entonces, en el griego esta palabra hace referencia a lo que ocurre después de la embriaguez. ¿Qué ocurre después de la embriaguez? Lo que se conoce hoy en día como ¿qué? Han dicho, por ahí dice. Y dice, hace referencia
a lo que ocurre después de embriagarse, al vértigo, al dolor de cabeza, a las náuseas de embriaguez, y eso genera que la mente pierda lucidez. Yo nunca me he emborrachado, pero a lo que he podido ver en aquellos que después terminan, se les llama, ¿cómo se llama? Resaca, crudos. La mente no logra procesar bien toda la información. Se pierde lucidez. Una ocasión venía de Jacala y alguien me pidió ray. Cuando se sube, pues venía, como se le dice comúnmente, crudo. Y veníamos hablando, pero empezábamos un tema y terminábamos en otro. ¿Por qué razón ocurre eso? Porque la mente no tiene lucidez. Es lo que se conoce como disipación. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Mire, cuando la Biblia dice, mirad que vuestros corazones no se carguen de disipación o no haya disipación, no está refiriéndose a que nuestros corazones no pierdan esa lucidez. En otras palabras, alguien que pierde esa lucidez se vuelve insensible. La disipación es que la mente va perdiendo, se va desvaneciendo y va perdiendo esa fortaleza, por decirlo así, esa lucidez de ver las cosas. Y el corazón, dice Jesús, mirad que vuestros corazones no se hagan insensibles. No pierdan sensibilidad. Cuando dice glotonería, porque curiosamente después dice glotonería y ¿qué? 34. Embriaguez. Pareciera que es lo mismo, pero en la embriaguez es cuando se pierde, se disipa eso. El resultado de una continua glotonería, disipación, es que se pierde esa lucidez. Se divaga, por decirlo así. Mire, el afán lleva a que el corazón comience a vivir de manera insensible. ¿Y eso dónde se refleja? En nuestra mente. Vivir de manera insensible es entonces cuando vienen resultados a nuestra vida, cuando vivimos en continuo afán. ¿Qué pasa cuando vivimos en continuo afán? Se empieza a perder el gozo, la alegría. Sonreímos menos. Vemos los problemas en cada promesa. Comenzamos a vernos como personas críticas o negativas. Asumimos que siempre va a ocurrir algo malo. Ponemos nuestra visión de nuestra realidad en cualquier buena noticia. Hay algo bueno y vemos nuestra realidad. Se exagera lo negativo y desechamos lo positivo. Y eso solo por mencionar algunas cosas de lo que empieza a ocurrir en la mente a relación de que el corazón comienza a cargarse de afán. Hermanos, el afán, dijimos que son ideas y pensamientos que generan un pesar, que llevan a la idea de una desgracia. Eso se carga en el corazón. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Alguien que vive afanado, que el afán toma el control en su corazón, va a ser evidente en medida de cómo está viviendo. Pierde el gozo, pierde la paz, se vuelve alguien negativo, se escuda tras el yo soy así, es que yo soy realista, es que yo veo, hay que ver las cosas como son. Hay promesas de Dios, pero vemos lo negativo y los problemas que hay. Hermanos,
Debemos entender que lo que Jesús habla en Mateo capítulo 21, versículo 34, cuando habla de que Cristo viene diciendo, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, no haya disipación, hace mención a que no se pierda la sensibilidad de esperar a nuestro Salvador. Siga leyendo el contexto. Dice, no sea que venga aquel día. En las parábolas de Jesús siempre mencionó y dijo, y cómo nos va a hallar el Señor cuando venga. El afán, hermanos, genera insensibilidad. De tal manera que nosotros empezamos a vivir aparentemente nuestra vida, nuestra manera, disfrutando, pero siendo insensibles a lo que Dios quiere hacer. Viene alguien y dice, mira las promesas de Dios, sí, pero acá en el corazón no se creen. Una cosa es tener el conocimiento de sus promesas, otra cosa es creerlas. Y el que cree va a obrar. Amén. No se trata únicamente de tenerlas aquí aprendidas. Las obras son la materialización de nuestra fe. Si crees, lo vas a hacer. Si crees, lo vas a vivir. Por eso la Biblia nos habla muy claramente diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que le hay. El afán insensibiliza el corazón. Hay promesas, vemos la obra de Dios, vemos a Dios trabajando, vemos a Dios supliendo, pero no genera en nosotros una pasión, un anhelo, un gozo cuando vemos eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted se gozó porque Dios le bendijo? No lo dio por hecho. No dio por sentado que lo que recibió es por su esfuerzo, porque yo hice y me devolvieron. Cuando empezamos a ver las cosas de manera realista o viéndolas desde esa perspectiva, ¿sabes qué? Tú y yo estamos viviendo cargados de tanto afán, que nuestro corazón se ha vuelto insensible a lo que Dios está haciendo. El día de hoy, Dios nos sorprendió. Hay veces uno se pregunta, Señor, ¿y ahora qué vamos a comer? Dios es bueno. Saliendo al final del culto, un hermano me dice, hermano, ¿le gustan las quesadillas de tinga? Digo, sí, hermano, ¿cómo no? Espérame tantito, ahorita vengo. Fue, regresó, y por la gracia de Dios pudimos comer. Dios es bueno, hermanos. Pero muchas veces tú y yo, cuando Dios nos manifiesta su bondad a través de cosas pequeñas, a través de cosas grandes, sabes que ya no genera el fervor ni la pasión de antes, porque muchas veces nuestro corazón se ha insensibilizado por causa de vivir afanados. Nuestra mente empieza a cargarse de ideas, pensamientos que generan pesar y nos llevan a ideas de desgracia que se guardan en el corazón y que tarde o temprano nos hacen insensibles a la obra de Dios. Dios sigue guardando y cuidando de ti. Pero ¿cuándo fue la última vez que con lágrimas le agradeciste? Ay, pastor, ¿a fuerzas con lágrimas? No, no es que tenga que hacer a fuerzas, ni obligatorio. Yo me estoy refiriendo a que en tu corazón, con gratitud, con gozo, con alegría, le agradeces por lo que sigue haciendo en tu vida. El afán evita que puedas ver y ser consciente de esas bendiciones. Aún en las cosas pequeñas, hermanos.
El día de ayer que fuimos al hospital, Urias iba hablando con la jovencita que nos acompañó, Lolita, y Lolita le compartía, le decía que ella le tenía miedo, no recuerdo a qué, algo normal, digámoslo así, y de repente escucho a Urias decirle, pero no tengas miedo, mira, lo que puedes hacer es orar y pedirle a Jesús que sea contigo y Él te va a guardar. Que Dios haga esa obra en tu familia vale más, hermano, hermana. Saber que es Dios obrando en un corazón desde pequeño, que simplemente decir, pues es que es obvio, es el hijo del pastor. No, no porque sea mi hijo, no porque sea hijo de un cristiano, no porque sea hijo de un evangelista o misionero, va a ser obvio que va a hablar de Dios. No, todos somos pecadores, nuestra carne impulsada y guiada hacia lo malo. Y si en el corazón de un niño, de un joven, de un adulto, nace el deseo de querer buscar a Dios, honrarlo, deberíamos ver lo que Dios está haciendo y glorificarlo por eso, porque es Dios haciendo la obra. Si tu hijo, si tu hija, si tu esposo, tu esposa dijera, quiero servir a Dios, ¿qué generaría en ti? ¿Pesar? Es que no. Voy a confesar algo, no está mi esposa, voy a aprovechar. Lo malo es que posiblemente mi suegra vea esto. Mi suegra no quería que su hija se casara con un pastor. Antes. De hecho, cuando fue al colegio le dijo, yo sé que un día vas a tener novio, te vas a casar, pero por lo que más quieras, que no sea un pastor. 3 años después, ahí va un joven rumbo a la casa de ella a pedir permiso. Y ahora, hablando con mi suegra, luego dice, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Antes mi miedo es que pasa esto, es que sufren, es que los menosprecian, es que aquí, es que allá. Yo no quiero que mi hija sufra eso. Pero ahora, por pura gracia, quien cuida, quien provee, quien suple, quien defiende, es Dios. Y hasta ahorita, por la pura gracia de Dios, nada nos ha faltado. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque cuando el afán, escúcheme bien, gobierna el corazón, impide que veamos lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo. Pero cuando nosotros, hermanos, entendemos que nuestra fe y confianza descansa en la persona de Dios, hermanos, nuestro corazón va a estar descansando en la persona de Cristo, en la persona de Dios, y es un Dios que cumple su palabra, que es fiel, que guarda. ¿Qué pasa cuando la palabra se vuelve, el afán llega a nuestro corazón? Marcos capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4. Solo para aclarar, mi suegra sí me quiere, No creas decir, no quieres la suegra al pastor. No, sí me quiere mi suegra. Y yo quiero a mi suegra. Marcos capítulo 4. La parábola del sembrador. Pero fíjense lo que dice el versículo 18 y 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero fíjense cómo empieza el versículo 19. ¿Pero qué? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ¿qué? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra infructuosa que viene ahí es la palabra akarpos en el griego, que significa algo estéril, algo vacío, algo sin fruto, algo que no va a producir. Mira, hermanos, aunque tengamos grandes promesas de Dios, cuando nuestro corazón empieza a guiarse hacia el afán, la palabra de Dios se vuelve vacía en nuestras vidas. Las promesas de Dios están, hermanos, pero no hay fruto en nosotros. Se supone que la palabra de Dios debe de ser nuestro gozo. ¿Y por qué habemos cristianos amargados? ¿Por qué habemos cristianos tristes? ¿Por qué habemos cristianos afanados? ¿Por qué habemos cristianos sin gozo, sin paz? ¿No se supone que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿No se supone que tenemos la promesa que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No se supone que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo? Que Él va a cuidar, que Él va a suplir, que Él va a proveer en todo momento y que va a impedir que no seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Y por qué habemos cristianos tan negativos a caminar por fe? ¿Por qué habemos cristianos que, aunque tenemos y conocemos y nos hemos grabado las promesas de Dios, no estamos dispuestos a dar ese paso de fe? Porque el afán hace infructuosa la palabra de Dios. O sea, la convierte en algo sin fruto, en algo estéril. Por eso dice que la semilla es la palabra de Dios, y la que cayó entre espinos son aquellos que reciben, que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los afanes, las riquezas, ahogan la palabra. No hay fruto. ¿Cómo es vivir afanados? Les recuerdo, no es no pensar en trabajar, en esforzarse, en hacer. No se trata vivir sin afán, no es no pensar. Vivir afanado es permitir que esos pensamientos crezcan al punto que nos lleven a ideas o pensamientos negativos, a ideas o pensamientos de desgracia que se guardan en el corazón. Entonces, ya no hay fe. Ah, sí, la palabra dice que Dios es fiel, pero es que si no lo hago no va a pasar. Y es que ¿qué pasa si no voy, no hago, no digo? Creo que estamos pasando por alto que la Biblia nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia, muéstrame tu fe sin obras. Y la fe sin obras es muerta. Dice Santiago, yo te muestro mi fe por mis obras. Lo que creo en lo que hago. Tú crees en Dios, tú crees que es fiel, pero no caminas en base a eso. Es una fe muerta. Eso hace el afán. Hace que la palabra se vuelva infructuosa. Y entonces, la insensibilidad ocasiona que nuestra mente no se enfoque en las promesas y verdades de Dios, sino que ahora comienza a vagar en los pensamientos de la mente y del corazón que lo hunden cada vez más en la desesperación y ansiedad.
Es que si no hago, es que si no digo, No se trata, repito, no se trata de no pensar. Se trata, lo que dice 2 Corintios 4, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, toda preocupación, todo plan, todo propósito, toda meta tiene que ir y descansar en la persona de nuestro Dios. Para que entonces nosotros al momento de actuar, al momento de hacer, al momento de quitar, de poner, estamos viviendo por fe sabiendo que todo descansa en las manos de Dios. Si Dios quiere, esa expresión debería de ir fundamentada en el hecho de la confianza de quién es nuestro Dios. Voy a hacer esto si Dios quiere, sabiendo que ese plan puede cambiar y no me voy a afanar si el plan no resulta como yo quería. Está en las manos de Dios y todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman. No salió como quería. No hay por qué afanarse. Dios está en control. Hice lo que me correspondía. Hice lo que se me pidió. Lo hice. No resultó. Dios está en control. Él sabe. ¿Sí me estoy explicando? Eso es entender que no vamos a vivir afanados porque estamos descansando en la persona de Dios. Y ya para terminar, Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 28. Lo conocemos. Dice, venid a mí, que todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y si recuerda la enseñanza acerca de la mansedumbre trae descanso, porque mansedumbre es depender y descansar completamente en la voluntad y el propósito de Dios, sabiendo que las cosas que vengan, las cosas que sucedan, las cosas que me ocurran, que me digan, en la voluntad de Dios todo es para mi bien. Sea malo, sea bueno, cuando descanso en Dios, cuando voy a Él y pongo todo en sus manos, hay descanso para mí. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. El peligro de vivir afanados es que el afán insensibiliza nuestro corazón. El peligro de vivir afanados es que el afán hace infructuosa la palabra de Dios. Pero hermanos, la solución es Cristo. La persona de Cristo, la persona de Dios. Entender y conocer su carácter, su esencia, hermanos, nos lleva a descansar en sus promesas. Claro, voy a trabajar, claro que me voy a esforzar, claro hay metas, hay propósitos, pero todo eso va a descansar en las manos y en la voluntad y el propósito de Dios. Que si se cumple, gloria a Dios, que si no se cumple, Dios tiene un propósito. Y a Él sea la honra y la gloria. Entonces, el afán no se apodera de mi corazón. Trabajo, me esfuerzo, lucho, corro, peleo legítimamente, pero todo está en las manos y en la voluntad de Dios. Y entonces Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora entiende por qué dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerda que el reino de los cielos, el reino de Dios es que su voluntad se cumpla como en el cielo, así también en la tierra.
Mas buscad primeramente el reino de Dios. En otras palabras, enfócate en que la voluntad de Dios en tu vida se cumpla y todo lo demás es añadido. Por esa razón, en ese mismo contexto dice, no os afanéis. No te afanes. Busca su voluntad en lo que hagas, en lo que trabajes, en lo que digas, en lo que busques, metas, sueños, propósitos. Pero que todo eso descanse en la voluntad y el propósito de Dios. Y todo lo demás es añadido. Pero pastor, yo busqué a Dios y busqué su voluntad y no pasó lo que yo quería. Significa que hay algo más y algo mejor para ti y para mí. Me enfermé. Aún en lo malo, Dios tiene algo bueno para nosotros. Crisis. Dios es fiel. No he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Significa que aún hay un propósito y la voluntad de Dios se va a cumplir. Hermano, hermana, cuando Jesús dice no os afanéis, una vez más te repito, no es que no pienses, no es que no medites, no es que no tengas metas, planes, sueños. Cuando dice no os afanéis, está refiriéndose a que no permitas que la mente llegue a un punto donde sobrepiense las cosas y lo lleve a ideas de desgracia que se empiecen a guardar en tu corazón. Ese es el peligro. Por eso en Lucas 21:34, cuando dice, mirad vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de disipación, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente de aquel día. Que cuando Cristo venga, no te haya despistado, vagando. Que así como en las parábolas se presenta, que cuando el Señor venga, nos pueda hallar y Él pueda decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh, pero aquel que permitió que en su mente divagara, hubiera disipación. Ay, Señor, es que yo sé que tú eres hombre duro, que recoges donde no sembraste, y empieza y tuve miedo y mira y esto y lo otro, lo enterré. Jesús dice aquel siervo, aquel señor, siervo malo y negligente. Si tú sabías quién era yo, ¿por qué no lo diste a los banqueros? ¿Por qué no lo pusiste a trabajar? Y dice la Biblia, el que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará y se le dará a aquel que tiene. Hermano, hermana, ¿por qué perdemos el gozo? ¿Por qué perdemos la paz? ¿Por qué pareciera que en vez de ver la vida cristiana como algo en lo que vamos creciendo, pareciera que vamos retrocediendo? Muchas veces tiene que ver cuando permitimos que el afán se apodere en nuestro corazón. Conoces las promesas de Dios, pero ya no generan ese fervor como antes. Ese anhelo, ese gozo, esa satisfacción de ver a Dios obrando y trabajando en tu vida, se perdió. Pero Cristo es la solución. Una vez más tú y yo podemos ir a Él y descansar en su persona, en su obra, en su carácter, en su esencia, y descansar que Dios es fiel y que tiene un propósito. Y cuando tú y yo descansamos en Él, es seguro, hermano, hermana, Dios es bueno. Y todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Padre, por la paciencia que tienes para con nosotros.